Algo tan normal para nosotros como es participar del pan y del vino, lo que aquí llamamos la Santa Cena, en otras iglesias la comunión, en otras el pacto, y probablemente en alguna otra congregación le hayan puesto otro nombre. Todo esto que hacemos nosotros como algo tan normal, que todo el mundo lo entiende prácticamente y la mayoría participan, no siempre fue así. No siempre estuvimos bajo el nuevo pacto. Es interesante notar que cuando ustedes comienzan a leer la Biblia, se van a dar cuenta de que hay muchos tipos de libros, muchos estilos literarios diferentes, diferentes autores, etc. Pero hay como dos grandes pactos, lo que llamamos el antiguo pacto o testamento, pero mejor la palabra pacto que testamento, y el nuevo pacto, o lo que llamamos el Nuevo Testamento. Este nuevo pacto en el cual estamos ahora nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, fue profetizado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por el profeta Jeremías. En el capítulo 31 de su libro, el Señor utilizó a este profeta, a este varón de Dios, para decirnos qué pacto iba a hacer el Señor y cómo lo iba a hacer en los últimos tiempos. Y dice así: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que el nuevo pacto ya estaba escrito, ya estaba profetizado en los tiempos de Jeremías. Ellos, y por supuesto el profeta Jeremías, no vio la realización, el cumplimiento de ese nuevo pacto. ¿Por qué Dios hizo un nuevo pacto si ya había hecho uno? ¿Por qué Dios tiene que hacer uno nuevo? Como hemos leído en esta noche, como Vanessa nos ha leído, un pacto basado en mejores promesas, en una mejor forma, y vamos a ver esta tarde algunas diferencias, algunas características de ese nuevo pacto. Pero repito la pregunta: ¿por qué Dios tuvo que hacer un nuevo pacto si ya había hecho uno? Bueno, realmente el pacto que Dios había hecho era un pacto muy limitado en comparación con este nuevo pacto. Porque el antiguo pacto el Señor lo hizo fundamentalmente con una nación, con un pueblo que redimió milagrosamente de la esclavitud de Egipto. La Biblia nos enseña que por motivos de hambre, una tremenda necesidad, un grupito de personas tuvieron que descender a Egipto a buscar alimentos, a buscar comida, porque en Canaán, como se llamaba en aquel tiempo el país donde esta gente vivía, no había agua, no había comida, no había pasto para las ovejas, para los animales. Y además de todo eso, un miembro de esta familia, un tal José, había sido vendido como esclavo años atrás, haciéndole creer a su padre Jacob que su hijo había sido despedazado por una fiera del campo. Porque el padre lo mandó desde Siquén, lo que hoy en día sería la ciudad de Nablus, Shechem, hasta el lugar donde estaban pastando las ovejas de su padre. Un recorrido de más de 70 kilómetros de distancia. Y al padre le hicieron creer que José había sido matado, había sido despedazado por una
una fiera, una bestia del campo. Y durante años Jacob vivió con esta espina, con este dolor clavado en su corazón. Imagínate que mandas a tu hija un recado al supermercado, a la tienda, al colegio o a cualquier otra parte y te llega la noticia de que tu hijo nunca más lo volverás a ver porque lo han matado, un coche lo ha atropellado o se ha muerto por el camino o sabe Dios. Y durante años y años y años y años llevas ese dolor en tu corazón. Jacob, su vida cambió, envejeció prematuramente. Jacob, para él la vida había perdido todo valor, todo atractivo, porque su amado, su querido hijo José había muerto. Además, la esposa Raquel, con la que él había tenido a este muchacho, era realmente el amor de su vida y también se había muerto en el parto. Por lo tanto, la angustia, el dolor, la tristeza de Jacob era indescriptible. No podemos entender el dolor que este hombre tuvo. Fijaros que cuando llega a Egipto, el faraón de Egipto le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y la respuesta de Jacob es muy sorprendente, es muy llamativa. Él dice, tengo pocos y malos, tan solo 140 y tantos años. Pero los describe como pocos y malos. La vida de Jacob no fue como la de su padre Isaac, que se lo encontró todo hecho, heredó la fortuna de su padre Abraham. La vida de Jacob, por el contrario, fue una vida muy dura. Desde el vientre de su madre, como bien saben ustedes, ya empezó su batalla, trabando por el calcañar a su hermano Esaú, ¿verdad? Pues la vida de Jacob fue siempre una lucha, fue siempre muy dura, muy difícil, y ahora, como digo, el gran amor de su vida se le muere en el parto, y a su hijo José, según le han dicho los otros hijos, pues lo ha matado una mala bestia. Sin embargo, le llega la noticia de que su hijo José no está muerto. No sé cuántas veces le habrán tenido que pedir perdón a su padre, no sé si realmente en algún momento determinado le contaron la verdad, pero el hecho es que Jacob se prepara, ya siendo muy anciano, y se va a Egipto. Dice la Biblia que llegaron como 70 personas aproximadamente, entre los niños, las mujeres, Jacob, etc. 70 personas. Es interesante notar porque en el libro del Génesis el número 70 es muy importante. Todos los números en la Biblia son importantes, todos tienen un significado, una razón de ser. Pero el número 70 es muy importante porque la Biblia nos enseña que en un principio, en el libro del Génesis, había 70 naciones. Y esas 70 naciones se expandieron por todas partes del mundo y de ahí vienen todo el resto de naciones que conocemos hasta el día de hoy. Así que 70 personas descienden a Egipto y se asientan en un lugar privilegiado donde ellos pueden desarrollar su trabajo de pastores, que era una auténtica abominación y era algo que rechazaban contundentemente los egipcios, y allí se establecen. Todo empezó muy bonito. Ten cuidado cuando te ofrezcan cosas que te resultan muy atractivas, muy llamativas, se abren una serie de puertas, vas a ganar dinero, vas a ser reconocido, vas a trabajar cada vez menos y vas a ganar cada vez más. Ten cuidado con las ofertas porque Satanás es un experto en presentar ofertas muy atractivas, sobre todo a los jóvenes, para que piquen. Y lo que aparentemente es muy bonito, al final se puede terminar convirtiendo en una auténtica ruina y desastre para tu vida y en una auténtica cárcel de oro. De hecho, ya lo he explicado en otras ocasiones, la palabra Mitzraim, que es como se dice Egipto en hebreo, es muy interesante porque cuando la analizas al principio de la palabra aparece la letra Men, una letra M, abierta por abajo, ¿verdad? Y al final de la palabra aparece otra letra Men o M, pero completamente cerrada, porque hay dos en hebreo, una abierta y una cerrada. Y eso es lo que es Egipto. Siempre aparentemente hay trabajo, nunca hay escasez de nada, siempre hay alimento, siempre hay agua, siempre hay la posibilidad de emprender un futuro espléndido y maravilloso, pero al final se termina para el pueblo de Dios convirtiendo en una auténtica jaula de oro. Con el paso del tiempo ese pueblo cae en una esclavitud y pierden toda la libertad, pierden todos los derechos. La Biblia nos enseña que pasaron siglos desde que llegaron hasta que lograron salir de aquella nación. Y no fue fácil salir, pero el Señor levantó a un hombre, a un libertador llamado Moisés, y fue el instrumento que el Señor utilizó para por fin sacar al pueblo, a las 12 tribus de Israel de Egipto,
conducirlos por toda la península del Sinaí y llevarlos directamente a la tierra de Canaán. Ahora bien, en el camino, durante la estancia en el desierto, que fue muy larga, que no tenía que haber sido tan larga, pero todos conocemos que por consecuencia del pecado, al final el Señor los castiga a estar durante 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en aquel terrible desierto. La Biblia nos enseña que a los 50 días de salir de Egipto, con mano poderosa a través de Moisés, Moisés se va al monte Sinaí y allí permanece un tiempo en ayuno, en oración, y allí el Señor le da lo que nosotros llamamos la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim son los primeros 5 libros de la Biblia. Eso se llama la Torá, la ley, la instrucción, una especie de constitución donde hay mandamientos, ordenanzas, fiestas, leyes, celebraciones, etcétera, etcétera, para que aquel pueblo, cuando entre y conquiste la tierra de Canaán, la tierra prometida, pues puedan saber cómo tienen que vivir los agricultores, los ganaderos, las mujeres, los hombres, los solteros, las viudas, los casados, cuando vayan a la guerra, cómo se tiene que perdonar, cómo se tienen que presentar los sacrificios, cómo tienen que comportarse ante ciertas y determinadas situaciones de la vida. En fin, es un manual tremendamente práctico. Y esa ley la recibió Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. 613 mandamientos. Por eso es un número que aparece por todas partes, ¿no? Incluso hasta en la creación, en la naturaleza. Ese es el antiguo pacto. Solamente había una nación que tenía el privilegio de recibir la palabra. Solamente había dentro de la nación una familia, una tribu que era la tribu de Leví, a través de sus sacerdotes que tenían la oportunidad de poder presentarse a la presencia del Señor y presentar los sacrificios correspondientes, ¿verdad? Y dentro de la familia de Leví había uno solamente, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Tenemos en la entrada de la iglesia un maniquí con las ropas del sumo sacerdote para que más o menos ustedes se hagan una idea cómo se vestía aquel hombre. Y era el único que una vez al año podía entrar a la presencia del Señor a presentar un sacrificio en un día muy especial. Nadie se podía acercar individualmente a Dios, sino que todo era un ritual, una ceremonia, una liturgia, todo era un proceso muy laborioso. Y repito, no todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios. Así era como vivieron durante siglos bajo el antiguo régimen o bajo el antiguo pacto. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí en esta tarde, claro, ahí vamos a saber más o menos la edad que puedes tener? ¿Cuántos de los que están aquí conocieron la peseta? Una moneda que se llamaba la peseta. ¿La echan de menos? No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando íbamos a poner gasolina y decíamos, ponle 1000 pesetas. Que era un montón. Es el equivalente, para los que no sepan de lo que estoy hablando, era una moneda que hubo en España desde el 1868 hasta el 28 de febrero del 2002. Es decir, 134 años en este país hubo una moneda que se llamaba la peseta. Y 1000 pesetas, cuando uno ponía gasolina, eran el equivalente a lo que hoy en día serían 6 euros. 6 euros de gasolina. ¿Quién se atreve a ir a una gasolinera con su coche y decirle, póngale 6 euros de gasolina? Cuando mis padres me daban una moneda de 500 pesetas para el fin de semana, saltaba de alegría. 3 euros para todo el fin de semana y sobraba. Había una moneda que era de 2,50, el medio duro, para coger la guagua. Y así sucesivamente podríamos hablar. Pero llegó un momento en el que esa moneda ya no tiene curso legal. Repito, el 28 de febrero del 2002 comenzamos a utilizar otra moneda. ¿Y cuántos se acuerdan que cuando comenzó a funcionar el euro, teníamos muchos de nosotros una calculadora? ¿Se acuerdan? Y hacíamos el cálculo, ¿me estarán cobrando mucho o me estarán cobrando poco? Porque resulta que después aquellas tiendas de todas 150, me parece que era, o todas 100 pesetas, después resulta que era toda 1 euro. Y decíamos, no,
Un euro es mucho más que 100 pesetas. Y teníamos una calculadora y decíamos, uy, qué caro, ¿no? Qué diferencia ahora el redondeo. Bueno, pues hay mucha gente que vive con esa nostalgia. Hay mucha gente que aún guardan en la mesilla de noche, o en sabe Dios dónde, en el calcetín o debajo del colchón, no sé dónde, todavía guardan aquellos billetes. ¿Se acuerdan el billete verde que salía al Teide? ¿Cuál era? El de 1.000 pesetas. Y había otro de 5.000, uno de 2.000 creo que también había. Y había uno de 10.000, el de 10.000 ya era lo máximo. 10.000 pesetas, eso ya era tremendo, ¿no? O te daban un billete de 10.000 pesetas, era como si fuera, como si fuera Bill Gates, ¿no? O más o menos así, ¿no? ¿Qué les parece? Mi padre, el primer coche que yo tuve fue un Mini, pero no esta maravilla de Mini que hay hoy en día circulando, sino el Mini de aquellos años le costó 40.000 pesetas, que son, no llega a 300 euros. Un coche que nos recorrimos toda la península. Ya no existe esa moneda. Algunos que no nacieron en aquella época, ni la usaron, ni la vieron nunca, dice, ¿de qué están hablando? ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos aquellos cassettes y se nos trababa? ¿Qué hacíamos? Le dábamos vuelta y con un lápiz le dábamos la vuelta. ¿Se acuerdan o no? Pero algunos venían sin los agujeritos, entonces le poníamos 2 trocitos de papel o cinta adhesiva para poder grabar encima de aquellos. ¿Se acuerdan? Algunos dicen, ¿pero qué está hablando este hombre? ¿Se acuerdan cuando llamábamos por teléfono que había una rueda que giraba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las cabinas telefónicas de peseta? ¿Se acuerdan aquello? Qué tremendo, ¿no? Todo eso pasó. Es una vida que ya muchos ni conocieron, ni saben de lo que estoy hablando. El antiguo pacto contenía cosas que cuando vino el nuevo pacto quedaron totalmente obsoletas. Y aunque algunos todavía viven con la nostalgia de la gloria del antiguo pacto, porque tuvo su gloria, claro que tuvo su gloria. Dice la Biblia que cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de los 10 mandamientos y la Torá, la ley, dice que hubo una presencia de Dios espectacular. Dios habló con voz audible y todos pudieron escuchar la voz audible de Dios. Un milagro único e irrepetible en la historia. Tuvo su gloria, hubieron ángeles, hubo fuego, hubieron cosas tremendas, pero forman parte del pasado. Cuando el Señor Jesucristo estableció el nuevo pacto, ya no es la figura principal, el protagonista Moisés, sino el mismísimo Señor Jesucristo. Ya no hablamos de la ley escrita en tablas de piedra, sino de la ley escrita en corazones y en la mente de los hijos y de las hijas de Dios. En el Antiguo Testamento se enfatizaba mucho, se repite mucho la frase, si guardareis estos preceptos, si guardareis y cumpliereis estos mandamientos. Pero sin embargo en el Nuevo Testamento no se habla tanto de hacer, sino más bien de creer. Qué interesante la pregunta que le hace el carcelero de Filipo a Pablo y a Silas cuando se produce aquel tremendo terremoto. ¿Os acordáis? La pregunta que le hizo el carcelero a ellos. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tiene una relación nacional a través de un representante llamado el sumo sacerdote, que entra al lugar santísimo una vez al año, porque dicho sea de paso, ni existe lugar santísimo, ni existe templo, y los sacrificios hace 2000 años que dejaron de celebrarse. Ahora podemos entrar a una relación íntima, a una relación personal con Dios, y eso no les cabe en la cabeza a mucha gente, como un Dios tan grande, tan magnífico, tan poderoso nos permita a nosotros, seres humanos finitos y tremendamente limitados, tener comunión y relación con ese Dios. En el antiguo pacto había un lugar que se llamaba el tabernáculo. Aquel templo portátil que se levantaba en pleno desierto, ahí tienen el tabernáculo, esa carpa en el centro que interiormente estaba dividida en dos,
una primera parte que se conocía como el lugar santo, donde estaba la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos. Déjalo anterior. La menorá, había un altar de incienso, ¿verdad? Y había una mesa de panes que se cambiaban cada semana. Detrás de una cortina inmensa estaba el arca de la alianza. Eso era el lugar santo y a continuación el lugar santísimo. En la entrada había un altar del sacrificio por donde tenían que pasar todos los que querían entrar a la presencia del Señor, también el sumo sacerdote, también los sacerdotes, y a continuación una especie de fuente de lavacro donde se lavaban los pies y las manos después y antes de presentar cualquier sacrificio. Y alrededor del tabernáculo unas cortinas, una especie de muralla que impedía que la gente entrara sin pasar por la única puerta de acceso que había, que era muy ancha y muy baja, para que todo el mundo del pueblo de Israel supiera que tenían acceso en aquel momento al tabernáculo, pero tenían que entrar de una forma humillada. Si pasamos a la siguiente fotografía y le levantamos la carpa, ¿verdad? Le levantamos, el techo, que era muy grueso, de tal manera que impedía que entrara la luz natural, la luz del sol. Ahí pueden ver ustedes las dos divisiones internas. El tabernáculo en el centro, ese humo que ven ahí era la gloria de Dios posada permanentemente en ese lugar, y alrededor del tabernáculo las 12 tribus de Israel, en lo que llaman vulgarmente la gente, lo que se conoce con el famoso nombre de la estrella de David. Ahí pueden ver ustedes cómo en cada punta acampaban 2 tribus, total 12, y en el centro acampaba la gloria de Dios, el tabernáculo. Y toda la vida religiosa del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto giraba en torno a este templo portátil llamado el tabernáculo o la tienda del testimonio. Allí se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Allí se encontraba una copa con maná dando testimonio permanente de la provisión de Dios para con el pueblo. Allí se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, las primeras que Moisés rompió y la segunda que también posteriormente recibió. Todo tiene una explicación, las medidas, los colores, los materiales, etcétera, etcétera. Pero solamente el pueblo podía entrar a lo que llamamos el atrio, la parte exterior. Los sacerdotes a la parte, digamos, intermedia, al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote una vez al año a lo más profundo, allí donde estaba el arca de la alianza, y se postraba y allí oraba por el pueblo y salía y entonces bendecía al pueblo pronunciando el nombre de Dios hasta el año siguiente. Y así fue durante siglos y siglos y siglos. Cuando entran en la tierra prometida, el mismo tabernáculo lo ponen primeramente en un lugar, luego en otro lugar, hasta que finalmente en los días del rey Salomón construye ya un templo de mayor envergadura, pero exactamente con el mismo mobiliario, pero lógicamente más grande y más lujoso, en lo alto de un monte que se hizo una explanada, el monte Moriah, y allí se construyó el primer templo de Jerusalén, que fue destruido por el rey Nabucodonosor. Se levanta un segundo templo que volvió a ser destruido en la época de los romanos por Tito y su padre por Vespasiano, y hasta el día de hoy no hay nada en pie, ni del tabernáculo ni del templo en Jerusalén. Pero la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, la Biblia dice que el Señor tomó aquel pan y aquel vino y no dijo lo que siempre se decía en esa noche, que era la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesaj, que era cuando se recordaba que este pueblo había sido salvado milagrosamente de la esclavitud y habían iniciado una vida nueva. Esa noche se decían una serie de cosas que hoy en día muchos las siguen diciendo exactamente igual que en la época de Moisés. Siguen comiendo exactamente lo mismo y siguen haciendo todo el ceder, todo el orden de la cena exactamente igual durante siglos y siglos y siglos. Pero esa noche el Señor Jesucristo cambió las cosas. Esa noche no dijo, tomando ese pan sin levadura, recordando que no hubo tiempo para que leudara la masa y tuvo que ser algo muy rápido, pues no tomó ese pan, esa matzá, como se llama,
que no sabe prácticamente a nada, como una especie de galleta sosa, sin sal, sin nada, no dijo: este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto, comed de él. Sino que esa noche dijo algo diferente que nunca nadie había dicho en la historia, solamente él: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cada comensal, cada persona que estaba sentada a esa mesa tenía 4, no una, 4 copas de vino, y cada vez que tomaban una de las copas de vino mencionaban una de las promesas que el Señor le había dado a ese pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo esa noche no citó ningún texto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino que tomando la copa dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no hay sangre de corderos, de ovejas, de bueyes, de animales. Ya no hay víctimas inocentes, sino que ahora este vino va a simbolizar, va a representar por toda la eternidad mi sangre. Sangre que va a ser derramada por toda la humanidad, porque el antiguo pacto era para un pueblo, era para una nación en particular. Los demás quedaban ajenos a los pactos de la promesa, como dice el apóstol Pablo a la carta de los Efesios, que los demás estaban ajenos a los pactos, a las bendiciones, a los privilegios, también al cumplimiento de las leyes, estaban totalmente al margen. Pero ahora, en el nuevo pacto, el Señor abre la puerta, abre el abanico, para que toda persona, da igual de donde sea, da igual si forma parte de ese pueblo o de cualquier otro pueblo, de cualquier otra raza o etnia, pueda, si quiere, recibir el perdón de sus pecados. Porque el sacrificio de Cristo fue universal, no fue para una nación, para un pueblo en particular y los demás a mirar o ajenos, sino que ahora cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, puede invocar el nombre de Jesús y ser salvo, porque es una de las características del nuevo pacto. Ya no tenemos que ir a un tabernáculo, ya no tenemos que ir al templo, a un sitio en particular, a visitar a Dios, sino que ahora nosotros somos el templo, el tabernáculo, la casa donde Dios mora 24 horas al día. ¿Cuántos dicen amén? Esto no pasaba en el antiguo pacto. Ya no hay sacerdotes que tienen que mediar, que tienen que interceder, que tienen que acercarse a la presencia del Señor y después nos comunican lo que Dios ha dicho o lo que Dios pide. No. Recuerden, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos del padre de Juan el Bautista, de Zacarías. Recuerden que el pueblo estaba fuera, esperando. No sabían lo que estaba sucediendo. Y él entró a la presencia de Dios y allí tuvo aquella revelación que su hijo iba a nacer, que su mujer iba a quedar embarazada con el ángel Gabriel, etcétera, etcétera. Y todos los demás fuera. Hoy en día no es así, no dependemos de un clero, no dependen ustedes de pastores, que son los únicos privilegiados, escogidos, seleccionados para poder acercarse a la presencia del Señor, sino que hay una promesa que yo creo que ya se saben todos ustedes de memoria. Dice: y ahora, aquellos que antes no eran pueblo, ahora son pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora todos somos, tenemos la capacidad, el privilegio de acercarnos a Dios cuantas veces queramos. De noche, de día, de pie, de rodillas, en un avión, en un barco, en un submarino, en una cárcel, en una cueva, en una iglesia, donde quieras, cuando quieras y como quieras, puedes hablar con el Creador del universo, que aparte de Creador es tu Padre, es tu amigo, es tu Dios, es tu Señor y Salvador, y cuando quieras puedes hablar con Él y Él te oye y te responde. ¿Cuántos dicen amén? Son privilegios que tenemos ahora por formar parte del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante se leía esta noche y hablaba la lectura acerca de que en este pacto hay mejores promesas, hay mejor forma de acercarnos a la presencia del Señor. Pero lamentablemente hay personas que aún quieren vivir bajo la esclavitud del antiguo pacto. Pero permítame llevarles a Gálatas capítulo 3, un pasaje muy interesante y necesario de leer, porque nos habla acerca de el pacto, lo importante que es entender el nuevo pacto. En Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante voy a estar leyendo.
Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren, antes de seguir leyendo, Abraham, el patriarca Abraham, padre de judíos, padre de cristianos, padre de árabes, padre de todos, nunca tuvo la ley en su mano. Él no recibió una serie de promesas. Dios no pactó con él por medio del antiguo pacto, sino que él nació 400 años antes de que Dios hiciera el antiguo pacto. Luego Dios trata con él, no a través de la ley, no a través del antiguo pacto, sino en una relación excepcional, sin lugar a dudas. Y Dios le da una serie de promesas y hace un pacto con él. Y él se fía de Dios y le cree a Dios. Por eso dice que le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque en Abraham, si algo destaca, es la fe y la obediencia. Él nunca leyó Levítico. Él nunca tuvo en su mano el libro de Génesis. Él no sabía lo que eran los 10 mandamientos. No los leyó, no los conoció. Porque, repito, él vivió 4 siglos antes de la ley. Por lo tanto, la relación de Abraham con Dios no era a través del antiguo pacto, sino era personal, era completamente diferente. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra algún día, a través de ti, Abraham, serán bendecidas. Pero sin embargo, en el antiguo pacto, las demás naciones quedaban exentas, quedaban fuera. No podían participar del nuevo pacto. Sin embargo, en Abraham, Dios dice: en todas las naciones de la tierra, tú podrás transmitir bendición si hay gente como tú, gente de fe y gente obediente. De modo que los que son de fe son bendecidos, como el creyente Abraham. ¿Cuántos de los que están aquí que son creyentes saben que tú eres un hombre y una mujer bendecido? ¿Seguro lo sabes? Por eso nos saludamos: Dios te bendiga. Porque si tú no pudieras transmitir bendición, lo que estás diciendo es mentira. Pero podemos bendecirnos los unos a los otros porque somos gente de bendición, porque en Cristo Jesús, por la fe y por la obediencia a su sacrificio, tenemos la bendición del Señor. No porque seamos mejores que nadie, no porque nos lo merezcamos o porque nuestros méritos nos permiten tener la bendición de Dios. Aquí no se trata de méritos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí contaba mucho el tema de los méritos. De hecho, cuando ustedes ven a gente que estaba dominada y controlada por el Antiguo Pacto, cuando van a orar dicen: yo no soy como este, yo ayuno, yo doy diezmos, yo, y ellos presentaban y siguen presentando su currículum delante de Dios porque consideran que lo que hacen es la puerta abierta para que Dios sí o sí les tenga que bendecir. Como aquel joven rico que dice: desde mi juventud he guardado todo esto, pero él sabía que todavía algo le faltaba, y lo que le faltaba era la fe de Abraham, vivir por fe y no sujeto a letras, sino sujeto a una relación de fe delante del Señor. Ahora fíjense lo que dice el verso 10. Porque todos los que dependen, este versículo es una bomba, esto deberían de leerlo muchos que están empeñados en vivir según la ley de Moisés. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es durísimo, Esto es durísimo. Que una persona quiera vivir según la ley, escrupulosamente, y la Biblia dice: si tú quieres depender para tu relación con Dios de las obras de la ley, estás bajo maldición. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, es decir, para cumplirlas. Es decir, si tú te empeñas en vivir bajo la ley, nadie te lo impide. ¿Quieres vivir según la ley de Moisés? Adelante. ¿Quién te lo impide? ¿Quieres vivir según los 613 mandamientos de la ley? Adelante, venga, inténtalo. Como falles en uno, es como si hubieras dejado de cumplir los 612. ¿No te das cuenta que Dios lo puso, permítame, tan difícil, tan imposible,
para que nadie pudiera justificarse delante de Dios y decir, yo he cumplido los 613. Entonces la pregunta es obvia, ¿para qué la dio? Para que el hombre llegara a un grado de frustración tan inmenso que dijera, Señor, llevo 50 años de mi vida tratando de vivir escrupulosamente según la ley, y cuando no es una cosa, es otra. Cuando no peco aquí, peco allá. Cuando no cumplo este mandamiento, cumplo el otro. No hay manera, no puedo cumplir toda la ley. Y entonces es cuando te tienes que dar cuenta de que tú nunca podrás cumplirla y que necesitas urgentemente ayuda, y la ayuda viene de lo alto y es la de nuestro Señor Jesucristo. Así que si quieres vivir según la ley y no la cumples, bajo maldición vivirás. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica delante de Dios o con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto no está en el Nuevo Testamento. Este es un versículo del libro de Habacuc, que está en lo que llamamos Antiguo Testamento. Y ya se les decía al pueblo de Israel, ¿queréis ser justos? ¿Queréis recibir perdón de pecados? ¿Queréis tener acceso a Dios? ¿Queréis tener a Dios de vuestra parte? Muy bien, vivir por fe, que fue la vida que llevó Abraham durante toda su vida, que nunca leyó la Biblia, nunca dio, nunca hizo ningún sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Sin embargo, fue declarado justo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, verso 12, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese versículo sí está en la ley. Toda persona que muriera clavado en una cruz, que muriera clavado en un madero, se le llamaba maldito. Y así fue como Cristo murió, como un maldito. Pero al mismo tiempo Él cargó, como ocupó nuestro lugar, al mismo tiempo Él cargó todas las maldiciones que venían por no cumplir los mandamientos de la Torá, los mandamientos de la ley. Por eso dice la Biblia que Cristo era la maldición personificada delante del Padre, y por eso el Padre tuvo que desviar la vista, y fue cuando Cristo, con un grito desgarrador desde lo más profundo de su ser, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente por eso, porque Dios es santo y no se mezcla con el pecado, ni se mezcla con todo lo que no tiene nada que ver con su esencia, que es la santidad. Y en ese momento el Hijo, el Señor Jesucristo, era el pecado personificado, era la maldad personificada, era todo lo peor que nos podemos imaginar, lo cargó voluntariamente. Y por eso, en ese momento, Él estaba totalmente solo, porque todo el peso del pecado, de la ira de Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Por eso tuvo que morir, porque cargó voluntariamente tu pecado, y el tuyo, y el tuyo, y el mío, y el de todos y cada uno de nosotros. No tenía que haberlo hecho, pero lo hizo voluntariamente. Por eso es que es ridículo y en cierto sentido una ofensa a Dios cuando alguien dice, pero yo tengo que hacer algo más para obtener el perdón de mis pecados. No sé, darme con un látigo, crucificarme, ir de rodillas de aquí, no sé a dónde. Algo tengo que añadir. ¿Qué vas a añadir si el sacrificio de Cristo fue perfecto? Si Él pagó la deuda completamente, no dejó nada sin pagar. Imagínate que vas mañana al banco donde tienes un préstamo, un crédito, lo que sea, y cuando vas a pagar la cuota mensual con la cual te has comprometido, resulta que el director o el que esté allí te dice, la deuda ha sido totalmente cancelada. ¿Pero por quién? Da igual. Alguien vino y dijo nombres y apellidos suyo y dijo, yo quiero pagar todo lo que esta familia debe. Yo quiero pagar todo lo que esta persona debe a este banco. ¿A cuánto le gustaría que le ocurriera eso? Muchos préstamos aquí entonces, ¿eh? Cuando nosotros vivíamos totalmente por fe en la península, totalmente por fe, y teníamos que orar
cada día, cada semana, por todo, por el agua, por la comida, por la gasolina, absolutamente por todo, totalmente por fe, durmiendo muchísimas veces en gasolineras dentro de mi coche porque no tenía ni para comer, porque si lo que me gastaba, después no podía tener para la gasolina y tenía que llegar a casa y a lo mejor tenía por delante 1.000 o 2.000 kilómetros, o sabe Dios. Pues un día fui a pagar al banco el alquiler de mi casa en Madrid, donde yo vivía. Y alguien me dijo en el banco, ¿usted no debe el alquiler de este mes? Digo, ¿cómo que no? Yo sé que lo debo. Juntábamos hasta la calderilla, juntábamos las pesetas, las medias, juntábamos todo. Y me dice, alguien vino y pagó la mensualidad suya de este mes. Mira, salí del banco que no cabía dentro de los pantalones. Una alegría impresionante que alguien, nunca supe quién fue, me lo imaginé, pero nunca supe realmente quién pagó ese mes en el banco la casa donde nosotros vivíamos. Imagínate lo absurdo que sería volver al día siguiente para decir, vengo a pagar este mes. Y me dice, le dije ayer que no debe nada, que ya alguien pagó su deuda. No, pero yo igualmente quiero pagarla. ¿A quién se le ocurriría pagar una deuda que ya alguien pagó por ti? A nadie. A nadie con 2 dedos de frente, a nadie en su sano juicio se le ocurriría insistir en pagar una deuda que ha sido cancelada. Pues espiritualmente hablando, si tú has creído en Jesucristo, si tú le has pedido perdón por tus pecados, si lo has recibido en tu corazón como tu Señor, tu Salvador personal y has creído que Él murió por ti, tú no le debes nada a Dios. Eso de que dice, no, la salvación es gratis. Claro, es gratis porque alguien la pagó. ¿Y quién fue el que la pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿tú te quieres ir a crucificar ahora el año que viene, cuando sea la Semana Santa? ¿Te quieres crucificar? Bueno, pues vete. ¿Te quieres ir de rodillas de aquí a la basílica de no sé quién para demostrarle a Dios no sé qué? Vete si quieres. ¿Quién te lo impide? ¿Quieres encender 2.000 velas? ¿Y quieres hacer 200 Padre Nuestros y rozar? ¿Pero quién te impide hacer eso, mi hijo? ¿Usted quiere hacerlo? ¿Usted quiere vivir pagando la deuda que ya ha sido cancelada? ¡Hágalo! Pero le producirás un dolor tremendo en el corazón de Dios ver que no te fías de Él, ver que no terminas de creer lo que Él hizo por ti, que lo hizo por amor una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Sigo leyendo. Estoy en Gálatas capítulo 3. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Ahora comienza Pablo, dice, a hablar en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente también, ¿verdad? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Aleluya. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Me explico. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, te bendeciré y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. ¿Lo crees o no? Y Abraham dijo, lo creo. Creo que mi descendencia, creo que alguien de mi descendencia podrá bendecir a todas las naciones de la tierra. Evidentemente Abraham nunca supo de quién se trataba. Aunque el Señor Jesucristo un día dijo a los judíos, yo soy antes de Abraham. Y le dijeron, ¿cómo? ¿Que tú eres antes del patriarca Abraham? Es imposible. No tienes ni 40 años. Y Jesús les dijo, para ponerlos aún más rabiosos, más inquietos, pues Abraham vio mis días y se gozó. Yo creo por pasajes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, yo creo que el Señor Jesucristo, y hay pasajes que no voy a ahora mencionar,
donde el mismísimo Señor Jesucristo se presentó al patriarca Abraham de varias formas y en varios momentos y lugares, y Abraham lo vio. Y dice la Biblia que Abraham desde ese día comenzó una búsqueda desesperada, buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que la vio y la saludó mirándola desde lejos. Y ya me dirán ustedes cuál es la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, si no estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que por primera vez aparece su descripción en la Biblia, en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. ¿No les parece? ¿No creen ustedes que Abraham y Cristo se conocieron y hablaron de lo que ocurriría en el futuro? No les quepa a ustedes la menor duda. Pues esa promesa que el Señor le hizo a Abraham de que algún día todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de uno de sus descendientes, se hizo, como acabamos de leer, 430 años antes de que viniera la ley por medio de Moisés. Es decir, tenemos la promesa, a continuación tenemos la ley, y lo que hemos leído, cuando viene la ley, no viene para invalidar la promesa. No, el objetivo de la ley no era invalidar la promesa, el pacto, el trato, el convenio que Dios había hecho con Abraham. Entonces uno dice, bueno, pero si la ley no vino para abrogar o para derogar la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué querían ley si ya tenían la promesa? Es que Pablo dice, es que la ley no se le dio para el justo, porque el justo no necesita ley. ¿Abraham qué ley necesitó? ¿Y qué ley necesitó José para saber que era pecado lo que aquella mujer estaba proponiendo? Isaac jamás leyó la ley. Job, que conocía a Dios de una manera tan profunda y maravillosa, no conoció la ley. Las 12 tribus de Israel no conocieron la ley, lógicamente, antes de la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Dice, para los transgresores, para los homicidas. Es decir, había que poner ciertas y determinadas leyes y limitaciones, porque el corazón del hombre es engañoso, y había que enseñarle al pueblo a vivir en santidad, había que enseñarle al pueblo cómo tenían que hablar, cómo tenían que caminar, cómo tenían que comportarse. Aquí está la promesa, no la toquemos, eso está en vigor, pero desde que se da la promesa hasta el cumplimiento de la promesa en Cristo, pasaron siglos y siglos y siglos, y a este pueblo hay que darle parámetros, a este pueblo hay que enseñarlo a vivir, a este pueblo hay que enseñarlo a comportarse, a este pueblo hay que educarlo. Y todas estas leyes, todos estos mandamientos los van a llevar al Mesías para que cuando venga el cumplimiento de esta promesa que el Señor le dio a Abraham, lo reconozcan y se den cuenta de que la ley no era un fin, sino era un medio más para poder llegar a Cristo. Pero lamentablemente vino el Mesías, el cumplimiento de la promesa, la simiente de Abraham, y no lo reconocieron. Y han pasado 2000 años y vemos todavía a muchos en ese pueblo que siguen en el punto intermedio, esperando que nazca el Mesías, orando para que pronto se construya el templo de Jerusalén, preparándose los levitas con sus ropas, con sus instrumentos musicales, con toda la parafernalia. ¿Por qué? Porque viven de una gloria perdida, de una gloria del pasado que quieren volver a recuperar. Y la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Tuvo gloria, tuvo el respaldo de Dios la ley, totalmente, pero fue algo transitorio, fue algo temporal. Querer vivir los creyentes, los que han conocido el Evangelio, los que han experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios, querer dar un marcha atrás, querer volver al antiguo pacto, es ridículo, es absurdo. Es decirle a Dios, muy bien tu muerte, muy bonita, precioso, muy buena tu resurrección, espectacular. Muy bien eso del pan y del vino, eso de que ascendiste y estás a la diestra de Dios el Padre, maravilloso. Eso de que vas a volver otra vez en gloria y todo ojo te verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres el Señor. Todo eso está maravilloso, pero yo me quedo con la peseta, que no funciona, que no sirve. Vete mañana a pagar la gasolina con pesetas. Pero si es que está la cara de Franco y encima, que no funciona.
Pero si yo la usé, y mi padre, y mi abuelo, sí, mira, desde 1868 hasta el 28 de febrero del 2002. Estamos en el 2020. Ya ha caducado esa moneda. Ahora estamos en otra. Nos guste o no, sea más cara o más barata la vida, la realidad es que ya vivir en el pasado no se puede. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Me acuerdo una vez cuando fui a visitar, era soltero me parece, en aquella época todavía, fui a visitar a Elena, allí a Galicia cuando salí del ejército, y me llevó a no sé qué sitio, que había unas chicas con unos auriculares. Esto les va a sonar a chino a los más jóvenes, pero fue aquí en el mundo, en el planeta Tierra, unas chicas que estaban delante de una pantalla llena de agujeros y de cables. Y entonces decía, ¿con quién quiere hablar? Quiero hablar con fulanito de tal. Entonces la chica marcaba, metía aquello en el agujero, así, la clavija, y decía, pase a la cabina número 2. Y la chica, si quería, se enteraba de todo, porque ella era la intermediaria. Qué cosas tan raras, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de lo que llamábamos el busca? Era un aparatito que hacía pip, 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 pip. Llámame urgente. Entonces tenías que llamar a un teléfono y decirle, dígale a fulanito de tal que mañana a las 4:30 paso a recogerlo. Y la chica mandaba ese mensaje. Qué cosas tan raras estoy diciendo, ¿no? Algunos dirán, ¿pero en qué siglo nació Manolo? Así era, mi hermano. Vivir bajo el antiguo pacto es volver a la esclavitud. Y el Señor Jesucristo, a que vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a que tengamos una íntima comunión con Dios. ¿Saben lo que pasa cuando una persona rechaza el verdadero y nuevo pacto? ¿Saben lo que puede ocurrir cuando rechazas la bendición de vivir bajo el nuevo pacto con sus correspondientes características, que te he compartido algunas de ellas en esta tarde? Pues te lo voy a leer. Y esto una noche de madrugada en el Cótel, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, hablando con un rabino de Chile, salió este tema y me quedé sorprendido cuando él me dice, esto es lo que nos va a pasar a nosotros. No me dijo por qué, pero esto es lo que está profetizado que nos va a ocurrir a nosotros. Y yo me dije a mí mismo, esto pasa cuando le cierras la puerta a Dios. El diablo te abre muchas puertas y te engaña y te seduce y caes en las redes. Isaías capítulo 28, y es la última lectura que leeré en esta noche. Isaías capítulo 28, a partir del versículo 14 en adelante. Y esta noche, más que una predicación, parece un estudio bíblico, ¿verdad? Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. Mira a quién va dirigida la palabra, te la vuelvo a repetir. Varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Dios. Estoy leyendo en Isaías 28, ahora el 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor, el Eterno, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión. ¿Qué es Sión? Es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén. Es la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. Uno de ellos es Sión. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Es decir,
se rechaza el verdadero pacto, se rechaza el pacto hecho en la sangre de Jesucristo y se abre la puerta a hacer pactos con los enemigos y con la misma muerte. Y mira tú por dónde se ha mencionado hace unos días, hace unas semanas, en televisión a nivel mundial, nada más y nada menos que al patriarca Abraham, que no es normal que se diga en una televisión, que se diga a nivel mundial el nombre del patriarca Abraham, porque se ha hecho un pacto que sigue ampliándose y lo llaman el pacto de Abraham, que no tiene nada que ver. El pacto de Abraham, naciones que antes peleaban, se odiaban, se rechazaban, ahora hacen un pacto y ahora comen juntos y ahora son niños buenos y ahora nos amamos y nos queremos. Y en 24 horas, firmando un papel, nuestro corazón ha cambiado, ya nos amamos, ya somos buenos, ya no nos vamos a hacer daño, y lo que no han hecho miles y miles de años, ni le dejaron que el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo lo hiciera, ahora resulta que se sientan unos señores alrededor de una mesa con 2000 cámaras, 300 fotógrafos, etcétera, etcétera, y firmando un papel, ya somos buenos y nos vamos todos a comer y hemos hecho un nuevo pacto, que la Biblia lo llama el pacto con la muerte. Y es simplemente un pequeño botón de muestra para que veáis lo que se avecina y lo que le viene a muchas naciones del mundo por haber rechazado el nuevo pacto. Al final terminan pactando con el peor de los peores, que es nada más y nada menos que el representante máximo de la muerte, que es el famoso anticristo. Hermanos, quiero terminar diciendo algo en esta noche. Si tú has conocido al Señor Jesucristo, si lo has recibido como tu Salvador personal, si has entendido el Evangelio, no solo si has oído, si has entendido el Evangelio, el propósito por el cual Cristo vino, no vuelvas atrás. No empieces a añadir cosas que no tienes por qué añadir, porque el Señor Jesucristo hizo un sacrificio perfecto, nos redimió de todo lo que nos tenía que redimir y ahora tenemos que comenzar a disfrutar de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, de tal manera que ahora tenemos un título extraordinario que no se compra con dinero, y es el de hijos e hijas de Dios, lavados y comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y están agradecidos con el nuevo pacto. Dale un aplauso al Señor en esta noche y dígale gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la sangre de Jesucristo me ha limpiado. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Bendito sea tu nombre. Usted no tiene que pactar con nadie. Usted no tiene que hacer pactos con pastores, ni obispos, ni apóstoles, ni nada que se le parezca. El pacto lo hizo Él con nosotros. Somos libres para alabarle, servirle y glorificarle. No se enrede en cosas turbias y extrañas. Cuando salga por esas puertas dentro de un instante, vaya diciendo gracias, Señor, porque cada día, Señor, tengo que estar más agradecido por lo que tú has hecho por mí. Porque nadie jamás en la vida ha hecho lo que tú hiciste por mí. A ti la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos podido recordar con este pan y con este vino el nuevo pacto que tú hiciste por nosotros. Señor, bendícenos durante toda esta semana que hoy comienza. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Los hermanos que vienen de lejos, guárdalos ahora en la carretera. Los hermanos que han estado viendo el culto desde su casa, bendícelos, ayúdales, Señor, que durante toda esta semana que hoy comienza, estemos bien cerca de ti, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hemos entendido el Evangelio que nos ha hecho libres, hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos preparamos para levantar la ofrenda en esta noche. Que Dios les guarde. Nos vemos Dios mediante el jueves. Recuerden que los jueves no hay que hacer ningún tipo de lista, pueden venir todos los que quieran, pero antes de que recojamos la ofrenda, no quiero despistarme, creo que hay gente nueva en esta tarde, ¿verdad? Gente que ha venido por primera vez. Si es así, me lo pueden indicar.
Gente que ha venido a lo mejor por primera vez. ¿Ustedes han venido hoy por primera vez? ¿Sí o no? ¿Ya habíais venido? Ah, bueno, pues entonces no es la primera vez. ¿Tú también habías venido? Qué bien. ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Rosana. ¿Quién te trajo? ¿Cómo viniste? ¿Perdón? Internet. Ah, ese un señor muy famoso se llama Internet, ¿no? Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha venido por primera vez? Muy bien, gloria a Dios. Pues hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana preciosa. Por favor, al salir, les pido por favor, no se amontonen allá afuera. Guardemos las distancias. Siempre pedimos a algunos voluntarios para ordenar, para limpiar un poquito esto. Y Dios mediante nos vemos el próximo jueves. Los hermanos que se van a bautizar, recuerden el próximo domingo 6:15 estar aquí en las clases para ustedes reciban esa enseñanza. Hoy hemos tenido un hermano nuevo arriba traduciendo, una ayuda nueva que nos ha venido, dándole un respiro a nuestra hermana Canderina. Que el Señor les bendiga y nos vamos a ver todas las mañanas en el devocional. Compartan el devocional con toda la gente, el pastor online mañana por la tarde, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de haber estado juntos. Cantamos una alabanza a los hermanos que nos van a ayudar con la ofrenda. Pueden pasar ya rápido.